Reporte 100. Ya formalmente a Claudia Sheinbaum Pardo le podemos decir presidenta electa de México, y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de los comicios el día de ayer, y hoy será la ceremonia donde le entregarán la constancia de mayoría a fin de que el próximo 1 de octubre asuma ya formalmente la titularidad del Poder Ejecutivo en este país. Jorge David Aljovín es analista político y está con nosotros esta mañana. Jorge David, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Juan Carlos. ¿Cómo viste la sesión del Tribunal Electoral ayer en donde se valida la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México? Mira, como tú muy bien lo señalas, fue una sesión de luces y sombras. Ayer tuvimos lo que se denominó el dictamen y validez de la elección presidencial y se hizo oficial lo que todos ya sabíamos desde hace algunos meses, de que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo será la próxima presidenta de México por un amplio margen. Pero me parece que aquí el análisis debemos hacerlo en su justa dimensión. Efectivamente, ser demócrata es reconocer quién obtiene el triunfo en las urnas, y esto no deslegitima ni desmerece el triunfo de la doctora Sheinbaum, pero donde sí tenemos oportunidad de mejorar es en la calidad de nuestros procesos electorales, que desde el punto de vista teórico se ha denominado como la integridad de los procesos electorales. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien el resultado metió el polvo bajo la alfombra, hubieron graves irregularidades a lo largo del proceso. Tuvimos campañas anticipadas de todos los colores políticos, luego tuvimos la intervención permanente de funcionarios públicos, de manera destacada por parte del Ejecutivo Federal, y habrá que recordar que no solamente es patrimonio de este gobierno, sino también en el 2006 se vivió un escenario similar donde el expresidente Fox en su momento también hizo declaraciones a favor de uno de los candidatos. Posteriormente tuvimos autoridades incompletas, esto es, tuvimos un tribunal electoral con la falta de 2 magistrados y se tuvo que llamar de manera providencial, de acuerdo a lo que señala la propia ley orgánica, llamar un 6º magistrado, en este caso magistrada, para poder tener el quórum suficiente para poder emitir este dictamen y declaración de validez de la elección presidencial. Y por último, me parece que algo muy importante, que fue la presencia del crimen organizado de los comicios electorales, que si bien, como lo ha señalado el tribunal, pues no fue determinante para el resultado de la elección, me parece que sí fue determinante durante el proceso, donde al final del día muchos tuvieron que renunciar a sus candidaturas ante la amenaza de los grupos del crimen organizado. Esto es, fue un triunfo legítimo el de la doctora Sheinbaum, pero no exento de irregularidades, y esto nos lleva a preguntarnos si realmente nuestros procesos electorales tienen esa calidad, esa confianza de la que esperamos, porque el día de mañana, si se reitera un escenario como el que en su momento tuvimos en el año 2006, me parece que no estaríamos aplaudiendo al tribunal de esta manera, y por lo tanto creo que los que hoy son oficialismo el día de mañana pueden sufrir estos mismos embates, porque eso es la democracia. A veces se gana, a veces se pierde, y me parece que el análisis debe ir mucho más allá de quién es la próxima presidenta de México, sino en cómo podemos ajustar las tuercas, porque lo que nos ha dejado este proceso electoral es una enseñanza muy clara, que no respetar la ley no tiene ninguna consecuencia. Sí, de hecho los magistrados, la magistrada Yanino Tálora y el magistrado Reyes Rodríguez, visibilizaron esto que nos comentas, que el proceso estuvo marcado por irregularidades que deben corregirse en el futuro. Señaló Yanino Tálora y también Reyes Rodríguez el tema de las campañas anticipadas, que tuvieron que encuadrar legalmente todos esos eventos en el Instituto Nacional Electoral y en el propio Tribunal Electoral para darle certeza al proceso, pero además criticaron la intervención del presidente, tal y como el mismo tribunal lo hizo en el año 2006, cuando Felipe Calderón ganó por muy poco margen la presidencia de la República frente a un Andrés Manuel López Obrador que insiste en que le hicieron fraude electoral en aquel año, y se criticó en aquel año a Vicente Fox. Efectivamente, mi querido Juan Carlos, en aquella ocasión fue un 0.56% que llevó a esta alegoría del
voto por voto, casilla por casilla, y a una sombra y un fantasma que siempre merodea la materia electoral, que es el llamado fraude electoral. Por lo tanto, me parece que en este sentido sí habrá que analizar con mucho cuidado en una próxima reforma electoral cómo garantizamos las condiciones de equidad en la contienda. Pero lo que sí nos ha quedado claro es que también los procesos electorales no se agotan en la renovación del poder público, sino también en la renovación de las dirigencias partidistas, donde hay que dar un claro mensaje, que por ejemplo en el caso del PRI es una oposición que reclama en contra de la propia sobrerepresentación legislativa, reclama espacios de más democracia, pero lo que vemos al interior de ese partido político es que se promueven valores como los de la imposición, el autoritarismo, donde no se escucha ninguna voz y hasta se expulsa por la propia reputación o no, la que podemos estar de acuerdo, de un senador de la República, pero no se le permite integrar un grupo parlamentario. Por lo tanto, me parece que estos son los mensajes encontrados y las lecciones que nos ha dejado el 2 de junio, que si realmente la oposición quiere ser competitiva en este país, tiene que cambiar totalmente su relato, y me parece que aquí hay una luz de esperanza. Al final del día veremos cómo se desahoga también el proceso interno del Partido Acción Nacional, pero en general me parece que el propio proceso electoral, la materia electoral, requiere reformas profundas, no solamente un tema de evitar las irregularidades al interior de los procesos electorales, sino también en los procesos de la renovación de las dirigencias partidistas, que haya más democracia, que se abran los procesos, que existan reformas estatutarias que permitan una mayor participación ciudadana, porque de lo contrario me parece que se confirmará las cifras que nos ha dado el Latinobarómetro el año pasado, donde muchas personas en general, y diremos en porcentajes, 35% de las personas son las únicas que creen en la democracia, y hay otras que prefieren regímenes autocráticos a cambio de que se satisfagan sus necesidades básicas, y por lo tanto me parece que el culto a la personalidad, no importando si es de derecha o de izquierda, está proliferando también en la región latinoamericana. Jorge David, y hoy será la ceremonia donde le van a entregar la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum Pardo, y el morbo está en si va Norma Piña o no. Ayer todavía no se sabía si le iban a invitar o no a la ceremonia. Le corresponde a la presidenta del Tribunal Electoral invitar a Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ceremonias, en otras ceremonias de entrega de constancias de mayoría a presidentes electos. Ha acudido el titular de la Corte, el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, por el tema de la reforma judicial, pues está en veremos si va Norma Piña. En efecto, desde el punto de vista institucional, pues los titulares de los poderes legislativo y también judicial tendrán que acudir a esta ceremonia protocolar, pero está ensalzada justamente por este tema político, donde me parece que finalmente ni la ministra Piña terminará asistiendo, ni tampoco habrá la voluntad por parte del gobierno de invitarla a esta ceremonia. Lo que estamos viendo es un escenario de polarización total, y que finalmente lo que podríamos estar diciendo es que el Poder Judicial, como lo conocemos, está viviendo sus últimos minutos, y también habrá que decirlo con todas sus letras, que también en su momento el Tribunal Electoral, como el Instituto Nacional Electoral, los consejeros que estarán ahí presentes, me parece que será la última elección donde habrán participado como Instituto Nacional Electoral para abrir una nueva página en la historia de este país, que se llamará Instituto Nacional Electoral de Participación Ciudadana, o en su momento Instituto, como le han dicho, el famoso INEC. Entonces me parece que el nombre que se le dé al final del día, lo que se llevará a cabo hoy simbólicamente es cerrar un espacio, cerrar un capítulo del antiguo régimen y abrir uno nuevo, que es el de la transformación, donde me parece que los equilibrios deben ser la clave para el próximo gobierno, porque me parece que escuchar a una sola voz pudiera traer graves consecuencias. Esto es, en el pecado llevarán la penitencia quienes crean que solamente pueden gobernar escuchándose a sí mismos. Jorge David Arjovín, muchas gracias como siempre por el análisis. Muy buenos días, mi querido Juan Carlos, te envío un fuerte abrazo. Igualmente. Reporte 100.